Bueno, señores, continuamos en esta su programación de Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Decirles que por favor pueden comunicarse con nosotros al llamar a los teléfonos 829-947-9620, 829-947-9620 y los números para la nota de voz, Ogla. 1-862-320-0075, 1-862-320-0075. También recordarles que a través de nuestro chat de YouTube pueden mandarnos también sus comentarios y hablarnos de esto, del discurso de Leonel Fernández anoche. Entonces, la verdad es que sí, muchísima gente ha estado comentando, incluso en las redes sociales, lo que ha sido el discurso del expresidente Leonel Fernández. Pero señores, también hay otra información que yo antes de que pasemos con nuestro invitado quisiera comentar. Déjenme decirles que la tengo por aquí, perdón. Creo que la perdí, pero voy a comentársela en un ratito. Mientras Angeli busca, sí, vamos a leer, por ejemplo, el comentario de Juana Díaz, que dice que explique, y la Barrigol y su contrato mostrenco, el peaje sombra, la Sunlan, la impunidad de Félix Bautista, de Andino Peña y el metro, y la venta de los bienes del Estado Dominicano. Oigan, lo que no, es que eso es demasiado fuerte, señores. Miren, déjenme, ya la encontré la información. Las escuelas serán evaluadas después del inicio del año escolar. O sea, centros podrán ofrecer horarios más extensos al establecimiento de esto. Miren, los centros educativos del sector público serán evaluados a la segunda semana del inicio del año escolar, de acuerdo al calendario presentado por el Ministerio de Educación y que fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación en reunión este pasado jueves de la semana pasada. El secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores, Rafael Félix, lamentó la situación, ya que considera que en el proceso debe hacerse antes de iniciar las clases. Dice, la evaluación de las escuelas públicas debió ser el punto de partida para planificar el año escolar. Señores, ¿cuántas veces nosotras, la misma Altagracia, habló de esta situación? Tenemos casi 2 años que cerraron las escuelas. No puede ser que a estas alturas se diga que el inicio del año escolar va a empezar y que luego del inicio del año escolar es que se van a evaluar las escuelas, señores. Pero yo lo que, o sea, eso es grave, es grave. Aparte de contradictorio, porque tenemos un ministro que iba escuela por escuela a pintarla y a supervisarla. Pero tenemos un ministro, lamentablemente, de educación que está preocupado por otros temas y no precisamente de la educación. Eso es sumamente grave, uno lo plantea y tiene que contextualizarlo. Imagínese usted, y hablábamos con un geólogo la semana pasada, luego del terremoto de Haití, que él nos explicaba la situación y que de hecho es lo que han ido advirtiendo, que en cualquier momento aquí puede pasar algo. Imagínese usted, uno de estos muchachos que va a un plantel donde no había nadie durante un año completo, una infraestructura, entonces que llegue ese niño a la escuela y de repente pase algo, o sea, porque no se tomó la previsión del lugar, de que si el techo tiene alguna grieta, algo que ponga en peligro su vida, de que si las instalaciones están oxidadas o no tienen la condición, pero no las butacas no sirven. Tú decías, Ogla, que teníamos la semana pasada un geólogo aquí. El Servicio Geológico Nacional en el pasado gobierno de Danilo Medina hizo un estudio de las condiciones físicas de las escuelas de la República Dominicana con un total de 130 muestras, o sea, 130 escuelas fueron evaluadas. Y de esas 130 escuelas evaluadas, el 40% no resiste un sismo. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Que si ocurre algo como lo que pasó en Haití este fin de semana, ustedes saben cuáles van a ser, si es en hora de clases, ustedes, yo le dejo a la imaginación a ustedes lo que pudo haber pasado en la República Dominicana, lo que puede pasar con escuelas deficientes construidas durante los gobiernos del presidente Danilo Medina, la mayoría. Entonces, ¿cómo puede ser que tenemos un año escolar que va a iniciar y a la segunda semana que entren los alumnos es que se va a comenzar a evaluar la planta física? Señores, eso es grave. ¿En qué está Fulcal? ¿En qué está Fulcal? Parece que no está con temas de educación, pero nada. Vamos a pasar a nuestro invitado.
y vamos a ver cómo empezamos con Fernando. Nosotros no te maquillamos nada. Tú mereces información precisa y veraz desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por La Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. @sin maquillaje y sin cuentos. En Sin maquillaje y sin cuentos, la entrevista del día. Bueno, señores, seguimos en esta parte de nuestra entrevista del día y vamos nosotros a conversar con el director del Intran, Rafael Arias, quien en la mañana de hoy ha hecho una parte para conversar con cada uno de nosotros y le damos la bienvenida a este espacio. ¿Cómo está? Gracias, buenos días por permitirnos nosotros entrar en su espacio sin maquillaje y sin Cuentos. Bueno, Rafael, cuéntenos de entrada, ya un año en el Intran, si pudiera hacernos un balance de cómo está la institución y cuál considera son los principales logros durante ese proceso, durante este año de gestión. Bueno, de entrada hay un primer logro que se da, que ya ustedes conocen el Intran, que antes mucha gente no sabía qué era el Intran, y hemos ido trabajando en diferentes aspectos de la institución, dentro de ellos la movilidad de las personas, la semaforización, el uso de las vías para bicicleta, el corredor Núñez de Cáceres, la educación a motoristas. O sea, son una serie de acciones que hemos ido desarrollando en este año de gestión en favor de una sociedad que necesita todavía más de una institución joven como es el Intran. El Intran, bueno, de hecho, una de las propuestas que hemos leído en los últimos días es lo relacionado a la fotomulta que se ha planteado en el tema del transporte aquí en República Dominicana. Cuéntenos por qué el Intran toma esta decisión o tiene esto en mente y cuáles son los recursos con los que cuenta en un país donde tenemos una situación compleja como identificar a una persona que chocó en un accidente de tránsito, porque no hay cómo evidenciar. Bueno, justamente de eso se trata. La ley 6317 establece el uso de la tecnología para la fiscalización y el uso del tránsito. Y de esa manera podremos ir identificando a esas personas que usan la vía pública en vehículos, en motocicletas y que no tenemos todavía una información de ello. Es verdad, hay una debilidad en eso, pero todo vehículo tiene un registro inicial. Ese registro inicial asume responsabilidades del propietario de ese vehículo en términos de lo que pase en él, no importa si lo ha transferido o no. Lo que sí debemos nosotros como ciudadanos es prepararnos para ir actualizando nuestra relación legal con el Estado. Si nosotros asumimos la responsabilidad de comprar un vehículo que luego traspasamos y no hemos hecho el traspaso correspondiente para descargarnos de esa responsabilidad, debemos ir haciéndolo, porque el uso de las vías será controlado para saber quiénes violan la ley. Y en ese sentido, la herramienta que tenemos para utilizar en ese momento es la propiedad de los vehículos en primera etapa. Una pregunta ¿En qué consistiría? Ay, perdón, Angeli. ¿En qué consistiría la fotomulta? O sea, para que la gente entienda ¿cómo? Ok. Sabes que las infracciones de tránsito están definidas en la ley. Si tú cruzas una luz roja, tienes una sanción. Entonces, el proyecto consiste en instalación de cámaras, justamente, que son las que van a determinar el momento en que tú cometes la infracción en una luz roja. También las señalizaciones que se establecen en las calles. No estaciones. Si tú te estacionaste en un lugar prohibido para parquearte, pues, y hay cámaras en esa zona, porque entonces las cámaras captan el momento en el que tú cometes la infracción y esa infracción será notificada al que en su momento diga que es el propietario del vehículo. Porque como no es una acción directamente al conductor, se hará sobre la base del propietario del vehículo que aparezca registrado en la Dirección General de Impuestos Internos.
Muy bien. Una pregunta. La designación de su puesto trajo muchos comentarios porque usted está ligado a parte del empresariado de transporte de la República Dominicana. ¿Usted sí cree que hay conflicto de interés entre lo que usted está haciendo desde el Intran y lo que hacía antes en el sector privado? La ley es más amplia de lo que la gente piensa, y por eso te decía que hoy conocemos más al Intran, pero se pensaba que el Intran es únicamente transporte público y no es transporte público. Además, el conflicto de intereses que se suponía que habría por mi designación, ¿cuál transportista se ha quejado por mi designación? Es que no se va a quejar porque usted es amigo de ellos. Bueno, justamente entonces el conflicto de intereses pudiera venir sobre una fracción del transporte, porque yo pertenecía a una. Entonces, exacto, eso sí. Esa parte no se ha dado porque no hay no se considera como tal. O sea, posiblemente el conflicto de intereses pudiera venir en otros que entendían que estar yo en el Intran podía ser perjudicial para ellos, pero yo soy un profesional que vino a hacer cumplir una ley donde la ley, el beneficio que le da es para todos. O sea, no es la ley, no son particulares, y tuve la oportunidad de trabajar en la aprobación de la misma. O sea que eso quedó aparte del pasado. Yo tengo una pregunta muy particular que me llama mucho, durante muchos años me lo he preguntado. La mayoría de AMETs, de DGCET, ¿verdad? DGCET ahora. DGCET, lo primero que han manejado en su vida es un motor, y siento que en la fiscalización son más, o sea, tienen más como cierta preferencia a la hora de fiscalizar a los motores y tratan a los conductores como si ellos fueran en algún momento motoristas. Entonces, yo no sé si ustedes como institución han visualizado eso de que los AMET, por la mayoría de los AMET tienen un determinado sector al que pertenece social, y casi siempre lo que son es motoristas. Entonces siento a veces que en la fiscalización ellos son un poquito más consecuentes con con los motoristas y son más drásticos con los automovilistas porque se ven a sí mismos como motoristas. No, tal vez sería la dificultad que existe en un momento dado de poder inspeccionar a los motores porque son muchos. Y alguien me había dicho a mí en un momento dado, preguntándome que por qué con un semáforo se van 30 motores en rojo. Y bueno, y con los AME al frente. Claro. La verdad es que no hay forma de que un AME que esté parado en una esquina pueda controlar la salida de 30 motoristas. Pero lo mismo pasa con las guaguas públicas. Sí. Entonces, no es el tamaño. No, justamente en las guaguas públicas, y tú lo has podido observar ahora, se están fiscalizando las acciones que se hacen aún con posterioridad. O sea, ya el conductor de autobús por ejemplo, tú lo has visto que los que se han entrado por la ciclovía que se han establecido en la Bolívar han sido fiscalizados posteriormente. Los que se suben en las aceras, que también hay constancia de ellos, son fiscalizados. O sea que se ha ido cambiando en ese sentido, y la idea justamente de la implementación de la fotomulta es lograr un cambio total en el accionar de los conductores, pero también un cambio radical en la aplicación de la ley por parte de la autoridad. O sea, no es que a mí se me antoje pararte por pararte, sino tú cometiste una infracción y tú debes pagar por ello. O sea, es hacia allá que pretendemos. Rafael, un tema también que está vigente o está pendiente con relación al tema de los transportistas es la conversación con estos sindicatos. Aquí, lamentablemente, el desorden en el transporte público es algo que desborda. Cada quien toma, de repente alguien decide que por esta vía van a circular ellos y el tema de la regularización es complejo. Desde el Intran, ¿cuáles medidas se van a tomar o qué se está haciendo para retomar o no retomar, sino sentar al diálogo con las organizaciones o los sindicatos de transportistas en este caso, y también con el tema de esos vehículos chatarra que tienen en la vía pública, que tú te montas en un vehículo, de repente tienes un accidente y tu vida está, o sea, tú sales de tu casa y tú agradeces a Dios por llegar porque te montas en un vehículo que las condiciones no son las necesarias. Bueno, de entrada las rutas tienen un perfil que así le llamamos nosotros en el Intran, y es lo que define la ruta a seguir. Cualquier transportista que se desvíe de esa ruta y nosotros tenemos conocimiento es sancionado. En ese sentido, trabajamos en esa parte. En la parte que tiene que ver con la mejoría de la calidad del servicio, el gobierno dominicano está estableciendo un proceso de transformación del transporte público, sobre todo en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Ustedes pudieron ver el corredor Núñez de Cáceres próximo aquí,
que se estableció donde se sacaron de circulación esos carros en malas condiciones para introducir autobuses nuevos en mejores condiciones. Lo mismo se va a hacer en la avenida Winston Churchill, se va a hacer en la Charles de Gaulle próximamente. Y así se está estableciendo una programación de transformación de corredores públicos con el objetivo de mejorar la calidad de la flota que brinda el servicio de transporte público a los ciudadanos. Y adicional a eso, el presidente anunció la implementación del metro, de otro metro de Santo Domingo en la avenida 27 de febrero, que llegará hasta el aeropuerto. O sea que se está trabajando para mejorar la calidad del servicio que se ofrece. Y debo resaltarte que en el caso de los sindicatos y los corredores es en combinación con ellos. O sea, se está trabajando con los sindicatos para que ellos sean parte de esa transformación, para evitar lo que en un momento pasó con ONSA, que se implementaron las ONSA con el objetivo de desplazar a los transportistas, pero no se incluyeron a los transportistas. ¿Qué pasó posteriormente? Existe la ONSA y volvieron los transportistas. Entonces, la idea es que el transportista sea, en este caso, el defensor de su espacio de trabajo, pero a su vez brinde una mejor calidad a los ciudadanos. Tengo una pregunta. He visto popularmente muchos AME utilizando el teléfono celular mientras ejercen su función de fiscalización en el tránsito. ¿Han tomado o están tomando ustedes precaución con relación a este tema? Bueno, de hecho, el uso del celular tiene una aplicación que desde el Intranses trabaja en coordinación con DGCET, y eso es donde se determina si tú tienes licencia, si el carro está registrado, si tú tienes seguro, o sea, si tienes multa, o sea, hay una serie de elementos que el agente de DGC puede verificar sobre tu vehículo en el momento en que te hace la parada. Pero no me refiero a ese momento, sino que yo lo veo en una esquina y está utilizando su celular. O sea, no sé si está prohibido dentro del momento de sus funciones estar en ocio mientras ejerce la función. Ya eso es una situación que tú imaginas, tú como empleado privado anda con tu celular arriba y suelta la computadora para trabajar en el celular por una llamada. O sea que tal vez ese nivel de rigurosidad podría ser un poquito difícil de aplicar. Ahora sí tienen el celular, porque en el celular tienen una herramienta de trabajo a la hora de ejercer la fiscalización. Otra pregunta que tengo, perdón, Ogla, es la siguiente. Por experiencia le digo yo he sido multada 2 veces. Sí, he sido multada 2 veces por... ¿Tú lo manejas bien, Ángel? No, pero voy a decir por qué, cuál es el tema. He sido multada por conducir en vía contraria. Y he sido multada por conducir en vía contraria 2 veces en el mismo lugar, en el mismo bloque. Y es en la zona de la Duarte. Porque yo voy conduciendo por la Duarte, no es una zona que yo conozca al dedillo como otras zonas de donde yo vivo o del centro de la ciudad, y yo simplemente veo que un grupo de vehículos, 10, 15 vehículos van por una calle, yo estoy transitando y buscando X lugar, voy por aquí. Yo antes de entrar siempre miro las señales de tránsito, si dice una vía, si dice no entrar, etcétera. No veo y voy, porque a veces ya yo he visto, bueno, no porque todo el mundo se vaya por ahí, eso es una vía. Sin embargo, no veo las señales. Más adelante me para un AMED o un DGCET y yo le digo, mira, yo voy a aceptar que tú me pongas la multa si tú me buscas la señal donde dice que esto es una vía. Y no está. No me la puede buscar porque no está. Entonces, yo considero injusto que tú tengas un AMED allá adelante esperando que la persona doble ahí si tú no tienes una señal que te dice no entre. Y eso pasa mucho en la Duarte. De hecho, la primera vez que me pusieron esta multa, yo fui a AMED a denunciar eso. Porque yo ahí le dije a la AMED, yo quiero que tú me digas dónde está la señal que dice que esto es una vía. Y no me pudo contestar. De hecho, yo me parqué el vehículo y me pedí, vamos a buscarla. Y no la encontró. Y eso pasa muchísimo en estas calles. Entonces, ¿cómo se pretende llevar a la legalidad cuando tú no estás cumpliendo con tu rol de tú identificar lo que está mal en el tránsito? En esa parte nosotros estamos procurando que antes de la implementación de las fotomultas, justamente hay que hacer un proceso de señalización. Estoy de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte. No te puedo sancionar si tú no sabes qué violaste. Exacto. O sea, estamos trabajando en esa parte. No puedo decirte que eso no pase. Podría pasar porque pudo en un momento dado haberse dañado la señal, pudieron haberlo quitado. Eso no
y no se haya repuesto la señal en ese momento y tú no pudiste haberte dado cuenta de que efectivamente era de una vía. También hay otra señal que también está en el pavimento y tal vez posiblemente... Es que por ahí no ni la siquiera viste. no, es que en la Duarte tú no consigues las señales del pavimento. Bueno, O sea, yo tampoco te puedo decir que en la Duarte, yo no recuerdo, o personas que anden en la Duarte, una señal del pavimento porque es demasiado transitada. sí, Y eso hace que la pintura que tiene en la calle se vaya muy rápido. ¿sabes? Pero no hay una señalización. O sea, yo las 2 veces que he circulado Te la quitaron la en multa. vía, no, las 2 veces que he circulado en vía contraria, de hecho llamé a un coronel muy amigo que de DGCET, que es Iván, que trabajaba con Pesqueira. Pero el tema está para explicarle el problema. Yo le dije, mire, el problema es que esto no me pasa a mí, esto le tiene que pasar a cientos de ciudadanos al día. Entonces, ¿por qué ponen la multa si ¿cómo que se dice? El automovilista tiene la razón? En Estados Unidos, por ejemplo, tú circulas y tú vas a una velocidad X o hay un letrero y primero el policía te para, el policía del tránsito, y te pregunta si tú la viste. Si no la viste, ¿cómo la viste? Y ellos, de acuerdo al reporte que le da cada persona, ellos mejoran la señal de tránsito. Y ellos dicen, mire, usted dijo que no la veía muy bien porque está muy pequeña la letra. Realmente hemos tenido ese mismo reporte. Entonces, ese mismo reporte que ustedes tienen, que han visto la pequeña letra, vamos a agrandar un poco la señal de tránsito. Y no te ponen la multa porque ellos entienden que ellos tienen un hándicap al presentar la señal de tránsito. Sí, de hecho, son parte de las mejoras que tenemos que hacer y estamos trabajando para eso. Ahí vamos a necesitar necesariamente el aporte de la sociedad como tal, de que vayamos tomando conciencia de que las señales de tránsito son para respetarlas. Mucha gente muchas veces se ha criticado cuando se aprobó la ley 6317 que las multas eran un salario mínimo y luego se aumentó el salario mínimo a 10,000 pesos. 10,000 pesos una multa. La intención de la ley no es castigar. La intención de la ley es que tú puedas prevenir y decir, bueno, si yo hago tal cosa, tengo una sanción. O sea, no es per se sancionarte. O sea que esas observaciones, lógicamente, tendremos que asumirla, aceptarla, manejarla para mejorar el esquema que tenemos nosotros actualmente. O sea que todo eso lo tomaremos en cuenta y se crearán buzones de sugerencia, lógicamente, para que las cosas que como autoridad podemos estar haciendo de manera inadecuada, lo podamos mejorar, porque la idea es mejorar una sociedad, no condenar una sociedad. En el tema de la mejora de la sociedad, aquí, y le planteaba hace un momento, del peligro que representa salir de sus casas y montarse en un transporte. Hay cientos, miles de niños que diariamente van de su comunidad o del sector en donde están hacia su centro de salud. ¿Aquí hay alguna política destinada a crear un tema de transporte escolar formal para los niños que van de un sector a otro y que sea de forma segura para ellos? Bueno, de hecho, nosotros tenemos un departamento de transporte escolar que se está trabajando en eso. Y ya nos hemos reunido con los transportistas escolares porque al tipo de unidades que utilizan se le va a exigir que esté rotulada para que sea transporte escolar y que nosotros como sociedad vayamos tomando conciencia de que en ese tipo de vehículos van niños y podamos ceder el paso en un momento dado. O sea que se está trabajando en esa parte para impulsar desde el Estado un transporte escolar seguro para esos niños que van al colegio. Exacto, ahí va mi pregunta. En otros países vemos que hay buses especiales que recogen al niño de un espacio y lo llevan hasta otro espacio. ¿Todo esto lo estarían contemplando y de qué manera lo estarían pensando hacer? Inicialmente se está dando sobre la organización de los servicios privados que contratan los padres para que le lleven sus niños a la escuela, porque también recuérdate que hasta que no haya un transporte oficial del Estado totalmente, o sea, tú entregar un niño tuyo, tú lo haces con una persona ya conocida, que tiene cierta referencia, o sea, tú no le entregas a tu hijo a cualquiera. Entonces, en ese sentido, estamos organizando a los que hoy brindan ese servicio para tener un control de quiénes son. Los que transportan niños. Los que transportan niños, o sea, y deben estar autorizados por el Intran. No es que yo hoy decidí comprar un autobús para transportar niños y puedo hacerlo. No. Necesita un registro, una autorización oficial
para poder brindar ese servicio. Pues muchísimas gracias, de verdad, Rafael. Nos vamos a una pausa, vamos con Fernando en un momentito y seguimos conversando contigo porque el tema está muy interesante.